nombre es José Luis Lázaro Plata, soy docente de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Me encuentro en el Laboratorio de Metales y Aleaciones para realizar una práctica relacionada con la asignatura de Ciencia de los Materiales. En esta ocasión vamos a realizar una práctica de laboratorio, específicamente un ensayo micrográfico que tiene como finalidad poder determinar el tamaño, forma y distribución de las distintas fases. Se realiza mediante la amplificación de la muestra para poder observar las características estructurales que tienen gran efecto sobre las propiedades mecánicas del material. Sin embargo, para poder determinar esas características estructurales se requiere de una serie de etapas que se concluyen a través del buen manejo de los equipos metalográficos. Tenemos como primera etapa lo que es la selección y corte de la muestra. Luego viene lo que es el montaje. Ese montaje se realiza en caso de ser necesario. Luego viene lo que es la etapa de desbaste y pulido. Posteriormente realizamos un ataque químico y concluimos con un análisis que es la etapa de resultados en el microscopio. Bien, en la primera etapa tenemos lo que es la selección y corte de la muestra. Aquí nosotros debemos escoger una pieza representativa, es decir, vamos a sacar una muestra que represente la aleación que nosotros vamos a analizar, ¿sí? En el caso de una falla, se requiere de que la pieza sea lo más cercana posible a la falla o que esté en el inicio de esa falla. Tenemos la máquina cortadora, consta de un disco de corte, además tiene también su protección. Tenemos que utilizar los elementos de protección personal, protección ocular y guantes de carnaza. En este aspecto, la máquina va a tener un proceso, una duración en tiempo de corte de 3 a 5 minutos. Entonces procedemos a colocar la pieza dentro de la máquina, para lo cual necesitamos poder tener los elementos de protección personal. En esta parte de la máquina tenemos un micrómetro que nos va a permitir poder ajustar el desplazamiento de la pieza para poder realizar el corte con cierta espesura, ¿sí? Muy bien, la máquina va a estar en funcionamiento siempre y cuando tengamos esta protección, esté siempre cerrada en la máquina, ¿sí? En caso de algún problema podemos presionar este botón para poder parar la máquina. Vamos a utilizar 500 revoluciones por minuto para poder dar un corte suave a la pieza. Accionamos la máquina. Y aproximadamente un tiempo de 3 a 5 minutos podemos esperar para poder cortar la pieza. Bien, después de pasar 5 minutos ya tenemos la pieza finalizada, tenemos la cortada la pieza. En este aspecto pues nosotros tenemos que pasar a la siguiente etapa, ¿sí? La siguiente etapa consta de un montaje, y ese montaje se puede hacer de 3 formas. Puede ser un montaje mecánico en el cual se requiere de ciertas abrazaderas, o puede ser un montaje en plástico. En este caso, en plástico puede ser un montaje en frío o un montaje en caliente. Cuando se hace en frío se necesitan resinas epoxis o resinas acrílicas. Cuando es en montaje en caliente vamos a necesitar resinas fenólicas. En ese aspecto vienen varias presentaciones, vienen en polvo o vienen en preforma, ¿sí? En este caso nos permite
poder tener el volumen adecuado para poder colocarlo en la pieza y obtener la base que se requiere para poder manipular la pieza que es demasiado pequeña. Procedemos a la prensa y lo que vamos a hacer es colocar la pieza en el batiente de la prensa hidráulica, ¿sí? En este aspecto vamos a bajar el émbolo y vamos a colocar la resina fenólica en el cilindro, ¿sí? Se requiere llegar a su punto de fusión, por lo cual nosotros debemos colocarle la temperatura adecuada. En este caso vamos a colocar 200 grados centígrados y una presión de 90 psi. Entonces procedemos en este caso ya la pieza está en su posición, cerramos y procedemos a iniciar el proceso de montaje en caliente. Básicamente esperamos un tiempo estimado de 20 minutos para completar el proceso de montaje en caliente. Después de 20 minutos ya podemos retirar la pieza de la montadora metalográfica, ¿sí? Y procedemos de la siguiente forma. Y de esta forma queda el montaje en la pieza, ¿sí? El siguiente paso es dejar un desbaste en la pieza y buscar una superficie lo bastante lisa con rayaduras muy finas, ¿sí? Ahora procedemos al equipo metalográfico, en el cual pues consiste en realizar unos pasos. Ese paso pues se requiere de un desbaste grueso y un desbaste fino. En el desbaste grueso nosotros podemos utilizar papeles abrasivos hasta el orden de tamaño de grano del papel abrasivo de 320, ¿sí? A partir de 320 se considera un desbaste fino, es decir, vamos a utilizar lijas de 400, 600, 800 hasta llegar a 1200. Luego de utilizar los papeles abrasivos vamos a utilizar un pulido. Ese pulido pues requiere de unos paños y esos paños van a tener suspensiones, bien sea de óxidos o suspensión de diamante. En este caso el paño que tenemos en este disco requiere de suspensión con diamante. Procedemos a realizar el desbaste, para lo cual vamos a iniciar con la máquina pulidora metalográfica. Y vamos a colocar la pieza, ¿sí?, en una matriz que nos va a permitir dejar en posición fija para poder realizar el desbaste. Vamos a conectar el agua. El agua aquí en este proceso pues tiene un papel muy fundamental, debido a que permite lubricar la pieza y también nos permite retirar las partículas que quedan suspendidas entre la pieza y el papel abrasivo. Vamos a lijar hasta buscar una superficie lo más plana posible. Luego de la lija de 320 vamos a utilizar una lija 400. En ese aspecto nosotros podemos durar 1 minuto por cada cambio de papel abrasivo que vamos a realizar, ¿sí? Muy bien, para realizar el desbaste pues necesitamos de un compresor, el cual nos va a permitir ejercer cierta presión sobre la pieza, ¿sí? En este aspecto entonces vamos a iniciar el proceso y vamos a ejercer presión sobre la pieza. En este primer paso la idea es dejar la superficie lo más plana posible, ¿sí? Posteriormente vamos cambiando de papel abrasivo y vamos dejando 1 minuto por cada papel abrasivo que vamos cambiando. Retiramos la presión para observar qué tanta planicidad tiene la pieza ahora, ¿sí? Y desligamos la pieza, ¿sí? Procedemos a retirar la pieza. Luego de realizar varias etapas de pulido, en el caso ya se utilizaron las lijas de 400, 600, 800 y 1200,
se procede a la etapa de pulido. En este caso hemos obtenido una superficie lo más plana posible con rayaduras muy finas. Tenemos un paño. En este aspecto pues nosotros tenemos que tener suspensiones a base de diamante y en el cual procedemos a realizar el último paso de desbaste y pulido. En este caso hemos obtenido este resultado para luego pasar al ataque químico, que es la etapa posterior para poder concluir con los resultados en el microscopio. Después de dejar la superficie lo más plana posible con rayaduras muy finas, vamos a proceder al ataque químico. Se requiere de ciertos elementos. Estos elementos tenemos una mascarilla con filtro industrial, tenemos un macropipeteador, tenemos una solución química, tenemos alcohol, algodón, también tenemos que utilizar los guantes y protección para los ojos. Y obviamente tenemos que tener la pieza, ¿sí? La solución química depende del tipo de material que nosotros estemos analizando. En aleaciones de hierro se recomienda utilizar nital al 2%. En este caso se compone de alcohol de etanol y ácido nítrico. Procedemos entonces a llevar la solución química a la superficie. Entonces realizamos el procedimiento. Vamos a extraer la solución química. Luego colocamos lo que es la solución química que quedó aquí dentro del recipiente del nital y esperamos de 3 a 60 segundos. Procedemos a lavar con abundante agua. Y vamos a secar con alcohol y algodón. Y de esta forma concluimos lo que es el ataque químico y vamos a pasar a la etapa del microscopio, donde vamos a mirar los resultados de nuestro ensayo metalográfico. Después del proceso del ataque químico vamos a proceder a la etapa del microscopio. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que la pieza pues, esté lo más perpendicularmente posible al lente óptico. También podemos graduar la evidencia de la microestructura mediante lentes, pueden ser de 100x, 400x y 600x. En este procedimiento vamos a focalizar la imagen para poder tomar el registro de la microestructura generada en el proceso. Para poder tomar la evidencia necesitamos de una cámara, ¿sí? Y de un programa que se instala en el computador llamado TopView. ¿Qué podemos concluir? Y esta es la manera de los resultados. A manera de comparación podemos decir que esto pertenece a una aleación de hierro con un contenido de carbono, ¿sí? Entre 2.5 a
4% en carbono, ¿sí? También tiene un elemento adicional que es el silicio. Estos son las aleaciones comúnmente llamadas hierros colados o fundiciones. A manera de comparación, podemos nosotros buscar en la literatura a qué tipo de aleación pertenece. Tenemos 4 tipos de fundiciones muy comunes, las cuales nosotros podemos describir. Esta que está aquí, esta primera fotografía, pertenece a una fundición gris. Está marcada por escamas de grafito oscuro embebidas dentro de una matriz ferrítica. Aquí también tenemos una fotografía llamada fundición dúctil, en el cual nosotros tenemos esferoides oscuros embebidos dentro de una matriz ferrítica. Adicional, en la tercera fotografía tenemos regiones blancas de cementita rodeadas por perlita, ¿sí? Y luego tenemos otra fundición que hace referencia a rosetas oscuras embebidas dentro de una matriz ferrítica. Con estas comparaciones nosotros podemos indicar que la microestructura que nosotros hemos desarrollado a través de las etapas de corte, de pulido, ataque químico y la evidencia en el microscopio, nos damos cuenta de que pertenece a una fundición gris. Este tipo de fundiciones pues tienen una resistencia a la tracción bastante elevadas. Sin embargo, pues presentan baja ductilidad y son muy frágiles, ¿sí? Son muy requeridas en la industria debido a que este tipo de aleaciones de hierro colado pues presenta buen amortiguamiento ante las vibraciones mecánicas y también presentan buena lubricación en componentes internos. Entonces podemos concluir, y a manera de resultado podemos decir que estas son las características estructurales que se generaron a través del desarrollo metalográfico. De esta manera terminamos el ensayo micrográfico, en el cual pues, se requirió de varias etapas para poder llegar a los resultados de poder conocer la microestructura resultante a través de la metalografía. Gracias por estar con nosotros y espero que este video sirva de gran ayuda para ustedes y sea de gran conocimiento.